Normalmente los vídeos, los contenidos tipo podcast o lo que sea, aquí va una introducción, te cuento un poco de qué voy a hablar en el vídeo, a veces también te puedo contar un poco mi vida durante esta última semana, nada, si quieres yo te lo cuento al final, yo empiezo a saco. Vamos a hablar de la teoría de los escritores brújula y los escritores mapa. El escritor Javier Marías, recientemente fallecido, expuso una teoría en una conferencia que dio en Sevilla. Según esta teoría, los escritores se dividirían en dos tipos. Estarían los escritores de mapa, aquellos que planifican cada detalle, y los escritores de brújula, que serían los que se dejan llevar más por la improvisación y por las musas, por así decirlo. George R.R. Martin, de hecho, tiempo después también utilizó un término similar. Él dijo que existen los escritores arquitecto, que serían similares a los mapa, y los escritores jardinero, que serían los escritores brújula. ¿Pero qué quiere decir exactamente escritor de mapa o escritor de brújula? Bueno, los escritores de mapa son aquellos que antes de ponerse a escribir hacen un esquema, esquematizan punto por punto la historia que tienen en mente, trabajan mucho en ella, en la documentación, en informarse bien de los temas, hacen una ficha pormenorizada de cada uno de los personajes. Es decir, al final lo que están haciendo es dibujar un mapa donde ubican cada elemento que necesitan para desarrollar la novela y por el que van a pasar. Es de ahí el mapa. Necesitas saber el punto A, desde donde vas a empezar, el inicio de la historia, hasta el punto final, y para conocer el punto final desde el principio, sin haberte puesto a desarrollar la historia, necesitas conocer un poco cómo son tus personajes, en qué mundo viven, cuál es su universo, cuáles son las normas de ese universo. Entonces los escritores mapa, antes de arrancar a escribir, tienen que conocer muchísimo su historia. Sin embargo, los escritores de brújula son los que se mueven más por una idea, por un impulso, por un disparador creativo, que también lo hacen los escritores de mapa. Los escritores de mapa no empiezan a escribir así sin más, necesitan también un impulso, pero los escritores de brújula, a partir de esa idea, de ese primer impulso, de ese primer disparador, que me gusta ese concepto, a partir de ello se embarcan en escribir su historia, papel en blanco, empiezan a escribir y no saben nada más. Simplemente tienen pues un concepto y lo empiezan a desarrollar desde lo que ellos entienden que tiene que ser el principio hasta el final. La historia, de alguna forma, fluye sola y no tienen ninguna condición limitante ni nada que les impida hacer o escribir lo que simplemente está saliendo de su imaginación en ese momento, sin preocuparse por estructura, por si los personajes deberían ser de un modo u otro, ni nada más. Esta teoría, de la que han hablado por supuesto muchos escritores, pero que parece que Javier Marías terminó por formular y que luego George Martin, el escritor de Juego de Tronos, también elaboró su teoría, ambos curiosamente son escritores brújula. Javier Marías decía que en una entrevista que él procuraba que lo que inicialmente no tenía sentido acabara teniéndolo, y aseguraba además que él escribía con brújula, nunca escribía como escritor de mapa, siempre sin saber cómo iba a terminar el relato, y decía que si tuviera la historia completa en su cabeza probablemente no la escribiría. En el caso de George R.R. Martin, decía que había dos tipos de escritores, los jardineros y los arquitectos. Él, es que la frase creo que
que ejemplifica muy bien lo que venimos diciendo, ¿no? Él decía que el arquitecto planifica toda la casa antes de martillar el primer clavo, dibuja esquemas, sabe cuán profundo debe cavar para hacer el sótano, cuántas habitaciones habrá y dónde irán las tuberías. Luego tenemos a los jardineros que cavan un agujero, plantan una semilla y la riegan con su sangre y después ven que sale e intentan darle forma. Ambos acaban diciendo de algún modo en algunas intervenciones que ser mapa es un poco aburrido y parece que solamente si eres un escritor brújula tienes espontaneidad y existe la emoción de descubrir qué sucede. Pero ¿realmente es malo ser escritor mapa? Bueno, pues la verdad es que no tengo ni idea. Lo que sí que sé es un poco algunas de las de los pros y de los contras, ¿no? De ser un escritor u otro. Por ejemplo, en el caso de los escritores de brújula tienes algunos pros, que son algunas cosas positivas, y es que es tu imaginación la que dirige a la historia y no sabes qué caminos tomará, y esto puede ser muy rico en muchos momentos. También te puede llevar a unos berenjenales importantes, pero bueno, a priori podría ser positivo. Por otro lado, el resultado va a llevar a que sea un texto mucho más original, sin esas limitaciones creativas que se van a poner los escritores de mapa y sin ninguna rigidez, sobre todo de estructura, que al final cuando escribes con mapa vas pensando en cuándo tiene que haber ciertos giros, cuándo tenemos que pasar de un acto a otro y demás. Y además, como escritor de brújula, como escribes mediante impulsos, la narrativa desborda muchas veces esa creatividad que nos trae la musa, ¿no? Hay algunos problemas que te puedes encontrar al escribir de esta forma, y es que las incoherencias pueden aparecer por todas partes, porque al final tú estás escribiendo y muchas veces no estás apuntando los detalles en una libreta, o bueno, puedes hacerlo, pero entonces ya dejas de ser tan escritor de brújula, ¿no? Estás siempre, te dejas muchos detalles, ¿no? Y no estás pendiente de lo que has escrito detrás, simplemente te dejas llevar por tu escritura y ya está. Además, la estructura no tendrá las proporciones adecuadas, que bueno, no tiene por qué ser malo, ¿no? Pues a lo mejor podemos tener un primer acto que sea kilométrico, un segundo y un tercero que sean muy cortitos. Y sería como algo extraño, ¿no? Que el primer acto dure la mitad de la novela, ¿no? O la mitad de una película. Pero bueno, no tiene por qué ser malo, pero en general pues muchas veces no funciona o no conseguimos enganchar a los espectadores o a los lectores si los conflictos no están en los momentos necesarios. Y es muy fácil que al no saber cómo va a terminar tu historia y sobre todo cómo va a continuar tu historia, existan bloqueos. Porque normalmente pues cuando tienes un mapa sabes que tienes que ir del punto A al punto B, del punto B al punto C, pero aquí no sabes dónde está ese punto, entonces te puedes encontrar en muchos casos perdido. Y luego, por último, que quizá es... Luego también hablaremos de este punto porque me parece curioso, ¿no? Es el trabajo de la reescritura y la corrección, que en estos casos es enorme, es gigantesco, porque como no ha habido planificación y ha habido incoherencias, seguramente la estructura pues en algunos momentos pueda flaquear. Es verdad pues que si eres a lo mejor pues Javier Marías o George R.R. Martin, pues no tienes ningún problema en este sentido porque eres un genio, vale, ok, pero en general te puedes encontrar con muchos problemas y vas a tener que hacer una segunda reescritura de tu novela o de tu guión o de tu relato. En el caso de los escritores de mapa tenemos también pues varios pros y contras. Entre las cosas las ventajosas de ser este tipo de escritor es que vas a tener planeado los detalles más importantes de la historia. Así, de esta forma es que una vez en el que te pones a escribir lo vas a hacer muy rápido, mucho más fluido y con muchísima mayor concentración porque sabes por dónde tienes que ir. Esto también te va a hacer seguramente
ya no solamente escribir más rápido el libro, sino también según avances en la forma de hacer el trabajo previo, ¿no? Esa preproducción, digamos, te va a costar menos escribir los libros, porque muchas veces, y mira, el escritor de Juego de Tronos es un caso, creo, perfecto para esto, ¿no? De un tipo que tarda muchísimo en escribir sus libros, seguramente porque tiene que hacer un trabajo de reflexión sobre por dónde va y ver hacia dónde puede ser dar el siguiente paso, que en algunos momentos imagino, no sé si él le pasará, pero seguro que tiene bloqueos también y por eso no es tan fluida la escritura como en el caso de los escritores de mapa. Además, la estructura de las novelas y de los guiones cuando eres escritor de mapa, como está estudiada y cada conflicto ocurre en el momento que le corresponde, van a ser en general historias más equilibradas. Pueden no serlo, es decir, tú como escritor de mapa puedes decidir que tu estructura no sea equilibrada, pero tienes la ventaja de que lo sabes desde el principio y tú desde el principio vas a saber los handicaps que te puede traer esto, si va a funcionar o no. Entonces, bueno, pues también creo que es un punto bastante interesante. Y luego los personajes tendrán muchos más detalles de trasfondo, de construcción de personajes, de construcción psicológica de los personajes y sobre todo van a ser más coherentes. No te vas a encontrar con personajes que en la página 1 son de una forma y en la página 25 son de una forma distinta y en la página final de otra totalmente, al margen del arco de personaje, ¿no? Pero me refiero sobre todo a su psicología. Pero por supuesto tiene contras, entre otras, y esto a mí me hace también gracia porque creo que los escritores de mapa también pueden que tengan cierto rasgo de inseguridad, ¿no? De necesitar saber esa sensación de estar pisando sobre terreno firme, ¿no? Y que no se va a hundir. Eso yo creo que también es un rasgo de escritor o de persona un poco insegura, ¿no? Y necesitas tenerlo todo controlado. Si eres más o menos capaz de ser consciente de ello y no dejarte llevar por la obsesión de planificarlo todo al detalle y ser súper excesivo con la planificación, pues bien, pero como la obsesión te pueda, al final lo que vas a hacer es excederte muchas veces en meter cosas en la trama que a lo mejor no son tan importantes. Además, en este sentido, lo que va a hacer es que puedas prolongar mogollón el proceso hasta el infinito la documentación y nunca te pongas a trabajar y a escribir. E incluso también lo que puede pasar en este sentido, y es un poco lo mismo, es que te acabe aburriendo el proyecto. Que al final de tanto planificar y no dejarte llevar por la imaginación y por todas estas cosas, que lo veas como un proceso casi de escribir una tesis doctoral más que de algo imaginativo, ¿no? Fantástico o lo que sea, ¿no? Y puede que te aburra. Y a veces también se dice que las historias suelen ser menos innovadoras porque como todo está más controlado y hay menos improvisación, yo ya digo que depende. Es cierto que si coges sobre todo manuales de escritura, tanto de guión como de novela, y empiezas a seguir los puntos de la estructura, empiezas a seguir cómo debe ser la psicología de los personajes en función de si es flemático, si es iracundo, si utilizas eneagrama, tal. Al final eso, claro, pues va a hacer que de algún modo se parezca mucho a otras historias de otros escritores de mapa que utilicen las mismas estrategias que tú. Y en ese sentido sí que es cierto que puede ser menos innovador. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Pues es que de verdad que no lo sé. Y creo que en este sentido, porque hay discusión, ¿no? sobre qué es mejor o sobre qué es peor, tampoco es que haya escritores en la calle pegándose entre ellos, discutiendo por ver cómo hay que escribir, ¿no? Pero
pero sí que, sobre todo, yo creo que por parte de los escritores de Brújula a veces se ve como que los escritores de Mapa son, pues menos imaginativos, menos arriesgados, y es verdad pues que sí, que serán seguramente menos arriesgados, ¿no? Pero no quiere decir que sus trabajos estén exentos de calidad. Ejemplos de escritores de Brújula. Bueno, ya hemos dicho Javier Marías, hemos dicho George R.R. Martin, Stephen King. Stephen King seguramente sea el autor más claramente de Brújula, o al menos un poco por lo que él cuenta, ¿no? Que en algún momento ha llegado a decir que los esquemas son el último recurso para los malos escritores de ficción que desearían estar escribiendo una tesis. Bueno, pues ya está claro que él, lo de los esquemas cero, que bueno, también habría que verlo, habría que ver hasta qué punto los utiliza o no. Desde luego en su libro Mientras escribo, él no habla en ningún momento de planificar. De hecho, él defiende que de cara a documentarse es importante, por supuesto, hacerlo, porque no vas a escribir de un tema que no controles sin documentarte un poco, porque vas a hacer el pardillo. Y él cuenta que en una primera escritura se documenta lo justo, mínimo y necesario, y luego ya después, cuando tiene una primera versión, es cuando sí que se documenta a fondo para ver qué incoherencias ha cometido o cuál no. E incluso pues puede hablar a lo mejor con algún especialista para que le asesore en un momento dado y demás, pero en general es bastante de Brújula. También tenemos por ahí a Margaret Atwood, la autora del cuento de la criada, que dice que tampoco puede tampoco puede escribir pensando en estructura, que ella se guía un poco por su intuición y a lo que salga. Y muchos escritores de novela, sobre todo, son así. Y bueno, pues acabamos de dar unos cuantos ejemplos de escritores maravillosos. Pero hay otros escritores que son de Mapa. Por ejemplo, Dan Brown. Y estamos hablando también de un tipo que con mogollón de grandes novelas, o Brandon Sanderson. Y sobre todo, creo que un ejemplo maravilloso en este sentido, a mí al menos me gusta mucho, es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que de hecho creo que en algún momento ha publicado esquemas o notas o cosas así en internet, y ella planificó ya no solamente cada novela de Harry Potter y los capítulos, sino la saga completa realmente estaba planificada, y de hecho lo podemos ver porque al final los libros de la saga tienen una estructura casi palíndroma, ¿no? El libro 1, 4 y 7, en esos 3 libros, en el 1, en el 4 y en el 7, tenemos un enfrentamiento de Harry Potter contra Voldemort. En el 2 y el 6 tendríamos una vista atrás del pasado de Voldemort, y en el 3 y el 5 estaríamos hablando de Sirius Black, de la familia de Harry Potter, y un poco sobre todo de Sirius Black, que es un poco lo que giraría en torno a esas dos novelas. Si vemos el orden de principio a fin, es igual que del final al inicio. No sé si me explico. El primero sería Harry Potter contra Voldemort. En el segundo estaríamos hablando del pasado de Voldemort. En el tercero hablaríamos de Sirius. En el cuarto hablaríamos de nuevo de Harry Potter contra Voldemort. En el quinto, Sirius. En el sexto, pasado de Voldemort. Y en el séptimo, Harry Potter contra Voldemort. Si esto mismo lo escucháis al revés, es el mismo orden. Claro, eso quiere decir que hay un trabajo detrás de planificación brutal. Yo no me atrevería a decir que esto no es imaginativo, o que aquí no está desbordando la imaginación de J.K. Rowling por todas partes. Y sobre todo entre los guionistas esto lo veo bastante
habitual. Hay guionistas, por supuesto, que son brújulas, pero me resulta muy, muy frecuente ver escritores de guión que utilizan su mapa. De hecho, es muy habitual verlo en guionistas de series. Por ejemplo, para la escritura de estos guiones se utiliza un mapa de tramas, una relación de los personajes principales, algo de su biografía. Incluso a veces se utiliza se hace un pequeño dossier sobre los espacios en los que va a transcurrir la serie antes de ponerse a escribir los guiones. Seguramente porque también el cine tiene un carácter industrial y las series probablemente más, y esto lleve a seguir ciertos pasos y a trabajar en la historia como un proceso más planificado. Y porque seguramente también facilite la venta del producto, por qué no decirlo, ¿no? Por cuestiones al final de tiempo, muchas veces no se escriben los guiones y primero se escribe un pequeño dossier con la sinopsis, con las biografías de los personajes y demás para venderlo. Antes de escribir los guiones que a lo mejor luego no te los van a comprar. Y luego además ocurre una cosa que también es importante, y es que normalmente los guiones, por ejemplo, de las series no los escribe solamente una persona. Entonces, bueno, pues tener una serie de herramientas que te faciliten el entenderte con compañeros, pues es interesante. Pero incluso en los guiones de largometrajes también se utiliza. Quizá no el mismo proceso, pero sí que es habitual primero escribir la idea, o sí, una idea de una línea, más o menos. Luego a lo mejor pasar a una sinopsis de una página. Luego pasar a una sinopsis de 10 páginas que casi ya sea una escaleta, un tratamiento, y de ahí, bueno, pues también pasar a la escaleta, tratamiento, demás, antes de ponernos a dialogar. Con lo cual sí que de alguna forma existe ese proceso también, ese trabajo de casi tener un mapa, ¿no? Y de ir construyendo poco a poco y de entender casi ya en el momento, bueno, a lo mejor cuando tienes la idea no, pero en el momento en el que escribes una sinopsis cortita ya más o menos sabes cómo va a acabar tu película. Con lo cual creo que los guionistas en general son bastante de mapa, y por norma general también en los manuales para escribir guiones te suelen guiar en ese sentido. Y muchos pensarán si todo tiene que ser blanco o negro. Pues no tiene por qué serlo. De hecho, hay un concepto que también me gusta mucho, que es paisajista, que es un término acuñado por Ana González Duque, y que yo me siento bastante cómodo con ese concepto. Me considero también escritor paisajista, y consiste un poco en conocer un poco la historia, saber cómo nos vamos a mover, hacia dónde vamos a ir, tener más o menos atado qué personajes vamos a trabajar con ellos, pero sin ponerme a investigar a muerte y a enredarme hasta el infinito en conocer la historia. Me imagino que, bueno, pues que habrá niveles y que puedes trabajar más. Yo, por ejemplo, utilizo mucho los puntos de la estructura, más o menos saber dónde va a haber X conflicto, conocer más o menos dónde va a haber puntos de giro interesantes, y a partir de ahí pues voy desarrollando, y hay un trabajo de imaginación entre medias. Aunque la realidad es que yo creo que todos somos un poco paisajistas. ¿Por qué digo esto? Porque incluso el escritor que no usa ningún esquema, incluso Stephen King, que el más de brújula de todos, acaba luego reescribiendo. Él cuenta cómo sus novelas normalmente las escribe, como él dice, a puerta cerrada, ¿no? Se pasa varias semanas escribiendo él en su nube y sin prestarle atención a nada, y un poco dejándose llevar por sus emociones, por su intuición, por su imaginación.
Cuando pasa un tiempo, cuando termina, deja que pase un tiempo y después acude a ella. Y cuando acude a ella, corrige. Y cuando corrige, es verdad que estamos hablando de Stephen King, a lo mejor no es el mejor ejemplo del mundo porque pues es un pedazo de escritor, pero aun siendo él, cuando corrige no solamente corrige porque se le haya colado una coma o que haya confundido la B con la V, sino que también él corrige incoherencias, corrige cosas que no funcionan de estructura porque a lo mejor se ha adelantado a ciertos acontecimientos o de repente tiene muchas páginas en las que no hay un gran conflicto porque empezó ahí a enredarse y no supo cómo salir, y todas esas cosas las tiene que corregir, al margen luego de cuestiones de documentación o de estilo y de corrección de cómo ha escrito una frase, sino cosas realmente importantes, ¿no?, para la historia, y de no haber conocido su historia desde el principio. Es probable que en muchos casos, cuando eres escritor de brújula, te encuentres con que al final de tu historia tus personajes no encajen exactamente con los personajes que escribiste al inicio. O a lo mejor necesitaste a un personaje a mitad de la novela y no tiene mucho sentido meterlo a mitad de la novela y tendrías que haberlo metido al principio, y bueno, pues tienes que trabajar un poco en ello. Y tienes que hacer una reescritura conociendo perfectamente ya tu historia, que es un poco lo que hacen los escritores de mapa de una forma distinta. Ellos no se lanzan a escribir la novela o el guión como tal, o el relato, sino que conocen, reflexionan y avanzan ese trabajo de otra forma. Y al final, pues ellos cuando empiezan a escribir, a lo mejor también necesitan una segunda reescritura porque se dan cuenta de que hay cosas que fallan, pero seguramente que tengan el trabajo muchísimo mejor atado, sea mucho menos incoherente y no tengan tanto que trabajar después. A lo mejor lo que tienen que hacer es se dan cuenta de que hay pues clichés o hay cosas que no son demasiado imaginativas o fantásticas, y entonces pues le tienen que dar otra vuelta, pero bueno, en el fondo el trabajo ya está hecho, ¿no? Y por otro lado, es cierto también que aunque el mapa lo planifique todo, tampoco quiere decir que conozca la historia al 100%. Hay muchas cosas que va a descubrir según escriba. Es más, es muy probable que siendo escritor de mapa, tú decidas ciertas cuestiones a lo largo de tu trabajo de preproducción, de pues en el segundo acto a la mitad tiene que ocurrir tal cosa, y según tú vas escribiendo en esa primera versión, después de haber hecho ese trabajo, te des cuenta de, ostras, esto no funciona tan bien porque aquí el ritmo me está pidiendo otra cosa, o el tono que me está... Entonces va a haber cambios, por supuesto, ¿no? Y te vas a tener que dejar también llevar ahí por tu intuición y por tu imaginación. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Insisto que no tengo ni idea. Imagino que será el que mejor se adapte a ti, ¿no? Y con el que te sientas más cómodo. ¿Y por qué he contado todo este rollo así de repente? Bueno, pues porque quiero retomar los postcréditos, que los tenía un poco abandonados. Para quienes sean nuevos por aquí, los postcréditos es casi como un apéndice de la última Desiderata, para hablar sobre todo de escritura, o bueno, quiero sobre todo ahora, antes no lo hacía tanto, hablar de escritura, de técnicas de escritura, de trucos, de herramientas. Seguiré hablando también de algunos guionistas o de algunos escritores, alguna reseña, algún análisis, pero sobre todo me apetece tratar temas sobre la escritura. ¿Por qué? Pues porque entiendo que puede ser interesante para gente que a lo mejor pues no conozca tanto de este mundillo, o que esté arrancando y que a lo mejor le venga bien, y a mí porque me viene muy bien para repasar algunos conceptos para estudiar, para bueno, pues para seguir aprendiendo y para refrescar cosas que estudié en su momento. Y nada, esto ha sido todo. Hasta la semana que viene. Chao.